Mensajes de avivamiento por Daniel Del Vecchio. Capítulo 6. La necesidad de orar. En el capítulo anterior estuvimos analizando varias razones por las cuales la falta de oración es un problema tan común para la mayoría de cristianos. Vamos a seguir mirando algunas de ellas. La falta de santidad en nuestras vidas. En quinto lugar, yo diría que hay poca oración entre nosotros por la falta de santidad. Si nuestro corazón nos condena, entonces no tenemos la confianza para recibir la respuesta. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3, 21 y 22. Habrá una falta del espíritu de contrición y quebranto cuando el corazón se haya hecho cada día más duro y más insensible a la voz de Dios. Dice Yahvé: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor ha prometido: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7, 14. Aquí tenemos las condiciones previas a la respuesta del Señor, y antes de que sane nuestra tierra. Falta de conocimiento de las promesas de Dios. En sexto lugar, diría que es por la falta de leer, estudiar y conocer las promesas de Dios, por las cuales obra la fe en nosotros. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios nos ha dado muchas preciosas promesas para que la fe sea inspirada y que podamos poseer la tierra prometida. Esa tierra se posee en la guerra espiritual, apropiándonos de las promesas de Dios según cada situación. David Wilkerson lo expresa así: Dios nos ha dado maravillosas promesas. Sin embargo, Dios hace todas estas cosas en su tiempo, de acuerdo a su plan divino. Él no tiene fechas límites que lo presionen. Él ignora todas las demandas que apelan a una cura instantánea y total. En resumen, la verdadera fe demanda de nuestra parte que pacientemente esperemos en el Señor. Nuestra respuesta a Él debiera ser: Señor, yo creo que tú eres fiel a tu palabra, y por el poder de tu Espíritu dentro de mí, voy a esperar pacientemente hasta que haga que estas cosas sucedan en mi vida. Mi responsabilidad es permanecer en la fe, esperando en ti. Él ha hecho un juramento. Por fe recibirás la promesa. Pablo nos explica lo que Dios define como justo en Romanos 4, 20 al 23. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso, también su fe le fue contada por justicia, pues no solo con respecto a él se escribió que le fue contada. La Biblia no lo puede dejar más claro. La justicia es creer en las promesas de Dios, estar completamente convencidos de que Él cumplirá su palabra. De manera contraria, la incredulidad es tambalearse ante sus promesas, dudar que Dios hará lo que prometió. Todas las promesas de Dios son condicionales y su carácter es nuestra garantía de que si cumplimos nuestra parte, Él cumplirá la suya. Una vida liviana y mundana, llena de distracciones, no va a mover la mano de Dios. Falta del espíritu de oración. Y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Por último, es la falta del espíritu de oración. No debemos confundir el orar con el espíritu de oración, porque no es lo mismo. Podemos orar con el entendimiento sin la ayuda del espíritu de oración. La Biblia dice que por un mismo espíritu tenemos acceso al Padre. Esto es,
el espíritu de oración. Al no andar en el espíritu o al estar tan preocupados con las cosas del mundo, pocos cristianos tienen acceso a Dios a través del Espíritu Santo. En muchos casos, el Espíritu Santo ha sido contristado por nuestra forma de vida y no está presente en nuestras oraciones. La Biblia dice que los maridos deben vivir con su esposa según ciencia, es decir, con cuidado y respeto. Si no, nuestras oraciones serán estorbadas. Lo mismo sirve para las esposas. También Jesús dijo que antes de llevar nuestra ofrenda a Dios, sea alabanza, gratitud u oración, que teníamos que estar en paz con los demás en la iglesia y arreglar cuentas antes de orar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. La indiferencia, la pasividad, la apatía a las necesidades en la iglesia, la dureza del corazón humano, el amor al mundo, etc., todos actúan para estorbar la oración en el Espíritu y contrastar el Espíritu de gracia. La Biblia habla en varios textos de los 7 Espíritus de Dios. Entiendo que esto quiere decir que el Espíritu Santo se manifiesta de 7 maneras en diferentes circunstancias. Uno es el espíritu de oración y súplica, que es totalmente necesario antes de que veamos un despertar espiritual o algún cambio en situaciones que se oponen al avance del Evangelio. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. El espíritu de oración y súplica es el don de Dios ofrecido a todos los que han sido bautizados con el Espíritu Santo y que andan en el Espíritu y conforme a la voluntad de Dios. Es la gracia de Dios que nos concede su Espíritu para ayudarnos y guiarnos en oración. Cuando el Espíritu nos guía en oración por algo, podemos tener la seguridad de que Dios quiere concedernos la respuesta. La oración del Espíritu es tan profunda a veces que no puede ser expresada sino con gemidos indecibles y con lloro, como dolores de parto. Fue la influencia del Espíritu en el huerto de Getsemaní quien preparó al Señor Jesús para la prueba del Calvario, cuando ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas fue oído. Si tenemos mucho del Espíritu de Cristo, Él se manifestará en nosotros como el espíritu de súplica y ruego. Los que son inmaduros y carnales no te van a entender, pero Jesús fue oído por sus oraciones con clamor y lágrimas. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Cuando veamos el espíritu de oración derramado sobre algunos en la iglesia, es una indicación de que Dios ha comenzado a obrar y de que es su voluntad dar un avivamiento. Las oraciones unidas de los primeros santos, clamando en su persecución por Saulo de Tarso, detuvieron al enemigo del cristianismo y dejaron penetrar una luz tan fuerte que Saulo de Tarso cayó al suelo y se rindió a los pies de Jesús. Con estas verdades en mente, vamos a decidir desde este mismo momento en adelante el dedicar más tiempo a la oración. Cuando estemos regularmente en la presencia de Dios, es muy fácil tener mucho del espíritu de oración. El tiempo es corto y Dios nos está abriendo puertas. Oremos para que la palabra de Dios sea predicada con poder y que Dios lo confirme con señales y prodigios. Pida al espíritu de oración que le ayude y vamos a quebrantar las tinieblas sobre este país.